Bueno, muy bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando un poquito de nuestra identidad. De nuestra identidad. ¿Por qué es eso importante? ¿Por qué les parece que es importante? Porque es importante saber quiénes somos. ¿Por qué es importante saber quién soy? Exactamente, porque nuestra conducta depende de eso. Muy bien. Porque también en momentos de confusión no vamos a confundirnos, ¿verdad? Vamos a seguir actuando como quienes somos. Y la buena noticia que tengo para todos nosotros es que Jesús no vino para cambiarnos a alguien que no somos, sino que vino a cambiarnos a quien verdaderamente somos. O sea, el propósito de Dios no es que te despiertes a una persona que nunca fuiste. El propósito de Dios es que nazcas a la persona que siempre fuiste, a la persona que Él, desde antes de la fundación del mundo, determinó que fueras. Entonces hoy vamos a hablar de ese propósito, en qué está basado, esa identidad, de dónde sale, y también cómo eso deriva o desemboca en el propósito que tenemos como iglesia. Y la palabra que vamos a compartir es una palabra que todos conocemos. Es una palabra potente, pero es muy simple y creo que la mayoría la deben saber de memoria. Y si no la saben de memoria, los desafío a que aprendan por lo menos estas palabras que son tan lindas, que tengan estos versículos de memoria. Este es uno para aprenderse de memoria. Primera de Pedro 2, versículo 9. Dice esto, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy quiero que nos detengamos un poquito en el significado profundo de cada una de estas palabras, de cada una de estas aseveraciones, de cada una de estas frases: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que entendamos bien qué quiere decir y así estemos firmes. Digan conmigo firmes. Firmes. Y esto es ni más ni menos que nuestra identidad, es lo que todos necesitamos saber que somos. Entonces hoy nos iremos de acá más seguros de quiénes somos. De nuevo, es importante saber quiénes somos porque cuando vos salís o entrás o vas a un lugar y sabés quién sos, nada te puede mover demasiado. Nada te puede mover demasiado. Una mala noticia no te puede voltear. Una noticia buena no te puede hacer enorgullecerte. No te vas a ir ni para la soberbia ni para la extrema humillación. Vas a ser una persona medida. No vas a pensar más que lo que sos, pero vas a pensar ni más ni menos en lo que sos. Así que hoy vamos a entender toda esa identidad y cómo ésta contribuye y debe derivar indefectiblemente a que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a empezar un poquito por atrás. Vamos a empezar por pueblo adquirido por Dios. Digan conmigo, pueblo adquirido por Dios. Bueno, adquirido se refiere a ¿qué? Una compra, ¿verdad? Una compra. Entonces, lo que quiere decir en principio es que Dios pagó. Digan conmigo, pagó. Dios pagó por vos. Dios pagó por vos. Dios pagó por mí. Y esto se refiere a... Ustedes saben que el sentido de esta palabra en el original es un pago como en un rescate. Digan conmigo rescate. Como si hubiéramos sido secuestrados. Ese es el sentido de la palabra. ¿Y por quién estábamos secuestrados? ¿Quién nos había secuestrado? El sistema de este mundo, ¿no? El enemigo. La palabra dice que andábamos perdidos en la vanidad de nuestras mentes. Estábamos enjaulados en pensamientos que no van a ningún lado, en pensamientos que son como jaulas, ¿no? ¿Y cuál es un pensamiento que es como una jaula? Pensamiento egocéntrico, el pensamiento que gira alrededor mío, ¿no? Creo que si hay una verdad sobre el Evangelio es que el Evangelio es una verdad que nos hace entender que nuestra vida no se trata de nosotros. Tu vida no se trata de vos. La palabra, ¿sabes lo que dice? Es interesante. Dice que
en 2 Corintios 5, versículo 15, dice que Jesús por todos murió. Digan conmigo, por todos murió. 2 Corintios 5, 15, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, que una cosa importante que nosotros tenemos que descubrir en nuestro caminar cristiano es que ya no somos el centro del universo. No todo se trata de nosotros. Difícil, ¿no? Entender eso. No todo se trata de nosotros. Es más, no fuimos creados, no estamos cableados, no estamos armados para ocuparnos de nosotros mismos. Si quisieras que yo te diga cuál es la receta para la infelicidad, es ocuparte de vos. Cuanto más te ocupás de vos, más infeliz sos. Cuanto más te proteges a vos, más infeliz sos. La verdadera felicidad está en salir de uno mismo y vivir para el otro. Cuando vos salís de vos mismo y vivís para el otro, encontrás la felicidad. Y eso implica muerte, eso implica lo que Jesús hizo. Por eso el propósito de Jesús es que seamos más como Jesús. Y a veces uno dice, bueno, tengo que ser más como Jesús en carácter. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el que ama su vida, la perderá, ¿no? Y el que quiera perder su vida, la ganará. Así funciona el reino de Dios. Así que la mentalidad centrada en nosotros mismos nos hace infelices. Digan conmigo, infelices. No estamos hechos para vivir para nosotros. Es más, los pensamientos depresivos siempre se tratan sobre nosotros. Son pensamientos de juicio propio, son pensamientos al revés, de autoconmiseración, no me merezco esto. Es decir, nuestra mente puede ir a cualquier lado, podemos pensar 30.000 veces por día en la misma cosa. Podemos tener una maquinación total todo el día sobre cosas nuestras y ser completamente infelices. Y sin embargo podemos salir un momento de nosotros, ir hacia Dios y encontrar la felicidad. Podemos salir un minuto de nosotros, ir hacia el otro, hacia el hermano y encontrar la felicidad. Pero somos así, ¿no? Ahora, el Padre pagó tu rescate de eso. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos rescató de nuestros pensamientos egocéntricos, nos rescató de la jaula del diablo, nos rescató de esa opresión diabólica en la que vivíamos antes cuando no teníamos esperanza. Nos rescató de esa opresión diabólica donde estábamos cuando teníamos vicios, los que estábamos en vicios, o los que vivíamos en una vida perdida y estábamos presos y cautivos de la desesperanza, de la depresión, de la desazón, de la tristeza, pero el Señor vino y dijo, voy a pagar el rescate. Voy a pagar el rescate, voy a liberar a esta persona que está enjaulada, la voy a sacar y ese eras vos, estabas adentro de una jaula. Y el Padre pagó tu rescate no con oro, no con plata, lo cual hubiera sido fácil, sino que lo pagó con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación, como dice Romanos 5, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos, digan conmigo enemigos, no es que éramos amigos de Dios y Dios dijo, bueno, como es amigo mío, lo voy a rescatar. No, Dios vino y rescató a enemigos y nos hizo amigos. Hoy en el Día del Amigo es bueno decirlo. Éramos enemigos de Dios, porque si siendo enemigos, dice la palabra, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, yo te pido, pensá un poquito en esto. ¿Darías la vida de tu hijo? ¿Cuántos tienen hijos acá? Bueno, ¿darías la vida de tu hijo para rescatar a una persona? ¿La darías? No, ni loco. ¿Y si fuera enemigo tuyo? Menos, ¿verdad? Lo que está diciendo esta palabra es que Dios dio la vida de su Hijo, de su amado Hijo unigénito, cosa que ninguno de nosotros haría, por vos, aun cuando eras enemigo. Éramos enemigos.
Y nuestra fuerza humana jamás lo podríamos hacer. Ahora Dios lo hizo. Jesús murió por los podridos, por los que tienen carácter podrido, por los sucios. Murió por los oprimidos, por los poseídos por el diablo, por los pecadores que no tienen esperanza. Murió por los que han hecho cosas que no tienen perdón. Perdonó a los que no tienen perdón. Jesús murió por los violadores, por los asesinos. Jesús murió por los ladrones, por los que han hecho mal. Pero también murió por cada uno de nosotros, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada hermano, por cada padre, por cada madre, por cada tío, por cada sobrino. Murió Jesús, pero el mundo no lo sabe porque lo único que hay que hacer es decir sí. Esto es lo que te pide Dios, escuchá, no es muy difícil, es que le digas sí y amén. Es lo único que te pide Dios. Después eso empieza un camino que implica dejar muchas cosas, pero en un principio lo único que pide Dios es que digas sí y recibas el regalo de la salvación. El libro de Isaías declara en Isaías 43, versículo 1, ahora así dice Jehová, y esta palabra para vos en este momento, tomala personal. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿De quién sos? ¿Hay alguno que tenga duda que es de Dios? Capaz que hay. Bueno, tenés que saberlo hoy. Sos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pagó el precio. Lo único que tenés que hacer es decir sí y quedás comprado, quedás rescatado absolutamente de una vida infeliz para siempre, de una muerte eterna para siempre. Y el Señor te da el regalo que es vida eterna para siempre. Y porque fuiste rescatado y sos de Dios, tengo una buena noticia, nada te puede tocar. Vos decís, no, pero hay cosas que me tocan. No, nada te puede tocar. No hay nada que te pueda tocar sin enfrentarse con Dios. Estás protegido. Y vos decís, bueno, pero yo no vivo así. Bueno, por falta de conocimiento perece el pueblo. Pero vos tenés que saber que porque sos de Dios, nada te puede tocar, nada te puede hacer mal. Si hay algo que te toca, va a ser para bien. Si hay algo que te pasa, va a ser para bien. Si hay algo malo que te pasa hoy, es para bien finalmente. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. A los que no aman a Dios, no todas las cosas los ayudan a bien. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero proteger lo que estaban haciendo. Pero Dios te dice, yo hoy te planteo que ningún poder extraño te pueda tocar. Y esto es porque el Espíritu Santo responde a la sangre. Escuchen. Esto es una revelación. El Espíritu Santo responde a la sangre. Hay 3 casos que yo recuerdo ahora. Están, por ejemplo, en Levítico 9, versículo 23, en una prefigura de esto. Fíjense lo que dice. Dice que entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué había en el holocausto? Sangre. O sea, el fuego de Dios cae ¿sobre dónde? La sangre. O sea, la sangre de Cristo, que es la sangre del holocausto, la sangre como de un cordero sin mancha, atrae el fuego de Dios. Decíselo al que está al lado tuyo. La sangre de Cristo atrae el poder del Espíritu Santo. Atrae el fuego de Dios. Primera de Reyes 18, versículo 38, dice, entonces cayó fuego de Jehová, esto es Elías, y consumió en el holocausto la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Segunda de Crónicas 7, versículo 1, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió, ¿qué? El holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces, buena noticia. Como Dios te compró,
no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, y sos rociado por esa sangre atrae el fuego de Dios, que es el Espíritu Santo. Y la palabra lo confirma. ¿Sabe lo que dice la palabra? Primera de Juan 5, versículo 8. Escuchá esto, porque es revelación del cielo. Primera de Juan 5, 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Qué quiere decir que concuerdan? Que donde está la sangre y está el agua, ¿está quién más? El Espíritu. Donde está la sangre y está el Espíritu, ¿qué está? El agua. Y donde está el Espíritu y está el agua es porque está la sangre. O sea, los tres concuerdan. ¿Y qué es cada uno de estos? El Espíritu, ¿qué es? El poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios. El agua representa el lavamiento, representa la purificación, representa la santidad, representa el trabajo no solamente de santidad posicional que Dios nos da por el sacrificio de Cristo, sino la santidad progresiva en la cual tu vida empieza un camino todos los días. Y la sangre representa el rescate. Y la sangre atrae el fuego y el fuego atrae el agua. Y los tres concuerdan sobre nosotros y por eso estamos protegidos. O sea, el Espíritu Santo está sobre vos porque la sangre está sobre vos. El Espíritu Santo está sobre vos porque el agua está trabajando en vos. Y el agua está sobre vos porque la sangre fue rociada y el Espíritu está trabajando. Y donde está el Espíritu Santo está la sangre y está la purificación. Así que nunca vas a encontrar la presencia del Espíritu Santo sin la sangre rociando. Y nunca vas a encontrar al Espíritu Santo sin el agua lavando. Siempre los vas a encontrar juntos. Y Primera de Pedro 1:2 dice exactamente que fuimos escogidos para eso. Escúchenlo. Primera de Pedro 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Eso quiere decir que el Padre ya sabía. En santificación del Espíritu, agua y Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. O sea, ¿qué pasa cuando tenés la sangre, el agua y el Espíritu? Hay gracia y hay paz. Vivís en una burbuja, escúchame, es como que vivieras en una burbuja, pero no en un sentido malo, sino que tenés una burbuja que impide que cosas que no te pueden tocar te toquen. Tenés una cobertura especial. Ahora, eso quiere decir que tenés el trato de un rey y de un sacerdote. Porque somos eso. ¿Somos qué? Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, ese trato que te da Dios de protección es la protección que se le da a linaje escogido. Linaje escogido quiere decir eso, que sos de una línea real, que sos de un linaje real, que venís de la sangre de Cristo. Como Jesús pagó con su vida por vos y el Padre te compró por sangre, ahora sos miembro de ese linaje real y sos miembro de esa línea sanguínea de Cristo. O sea que la sangre de Cristo no solamente está sobre vos, sino que fluye a través tuyo para vos y para tu descendencia. Y la sangre de Cristo es ni más ni menos que aquello que muestra que sos elegido. Por eso la palabra dice en Efesios 1 que según nos escogió en Él, en el 4 está esto, antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, hijos del Rey, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos que rescate, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, porque sos redimido, porque sos redimida por el Cordero, estás reconciliado, reconciliada con Dios y sos parte del linaje real, del linaje escogido, hijo del Rey, hija del Rey, decís el que está al lado tuyo, hijo del Rey. ¿Qué es un hijo del Rey? Un príncipe, ¿verdad? Un rey, un futuro rey. Ahora, eso quiere decir que tenés paz con Él. Decí conmigo paz. Paz con Dios.
Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que la sangre de su cruz, que fue violencia, trae paz. La sangre de su cruz, que fue escarnio público, que fue violencia contra el Rey de Reyes, contra el Señor de Señores, a vos te trae paz. ¿Sabes por qué? Porque el que tenía que haber estado en esa cruz fuiste vos. Yo no sé si les conté esto, pero Barrabás, ustedes saben quién era Barrabás. Barrabás era el que tenía que ser crucificado en lugar de Jesús. Y se acuerdan que le dieron la opción a los judíos. ¿Quién quiere que crucifiquen, Barrabás o Jesús? Dijeron, no, crucifiquen a Jesús. Pero Barrabás era el que tenía que haber muerto. Y Barrabás quiere decir hijo del hombre. O sea, Barrabás es una figura nuestra. Eso es lo que pasó en realidad en esa cruz. Nosotros deberíamos haber estado ahí, pero de alguna forma crucificaron a Jesús porque el Padre quiso y no fuimos crucificados ninguno de nosotros. Con lo cual nosotros tenemos paz, pero no porque después de la violencia viene paz. Tenemos paz porque el sacrificio no lo hicieron con nosotros, lo hicieron con un sustituto nuestro, Jesús. Él te sustituyó. Y ese es el Evangelio. El poder de la sangre de Cristo, por lo tanto, hace que Dios no te pueda tomar ningún pecado en contra de Él. Y vos dirás, y bueno, ¿por qué eso es importante? Porque todos pecamos. ¿Y todos pecamos cuándo? Hoy. Vos dirás, no, yo hoy estoy seguro que no pequé. ¿Y cómo sabes eso? No, porque estuve durmiendo todo el día, pastor. Pero ¿quién sabe que soñaste? ¿No? Pero sí, en algo pecamos seguro, porque algún pensamiento pecaminoso seguro tuvimos, algo que a Dios no le gustó tuvimos. Y vos me decís, no, seguro que no hice nada malo. Bueno, si vos pensás eso, quiere decir que no tenés la luz de Jesús suficientemente cerca. Porque si la luz está cerca, seguramente verías tus imperfecciones de una forma distinta. Así que todos necesitamos el perdón de Cristo todos los días. Y eso es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Ser un pequeño Cristo es verdad, pero quiere decir sobre todo que necesito a Cristo, que necesito el perdón todo el tiempo, todos los días. Y el camino del cristiano no es me arrepentí una vez cuando recibí al Señor y nunca más. Es vivo una vida de rodillas, pidiendo perdón todos los días. ¿Saben por qué? Porque sé que al cielo no entran los buenos. Y vos dirás, ¿cómo al cielo no entran los buenos? No. Al cielo no entran los buenos, al cielo entran los perdonados. Mucha gente se cree buena y no va a estar en el cielo. Y muchos que hoy dirías no pueden estar en el cielo, como reciben el perdón de Jesús, entrarán al cielo. Y esa es la maravilla del Evangelio, que no depende de nosotros, no depende de nuestras obras. Si dependiera de nuestras obras, nadie podría entrar, porque ninguno es bueno. No hay uno bueno, ni siquiera uno. Todos hemos sido, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno que sea bueno. Todos nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se fue por su camino. Pero Jesús pagó el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando Él te hace suyo, te sella con esa santidad, con ese Espíritu Santo, y hace que Dios te vea, el Padre te vea, no como quien verdaderamente sos, sino a través del filtro de la sangre. ¿Quiénes estudiaron fotografía alguna vez acá? ¿Alguien estudió fotografía? Bien, Diego, estudiaste con filtros, ¿no? O sea, vos estudiaste fotografía, una Leica o una máquina, o sea, con teleobjetivo, no fotografía digital, sino fotografía como antes. Bueno, a las máquinas antes se le ponían filtros de colores para mejorar la imagen. Y me acuerdo que había un filtro que era rojo. Y yo miraba a través de ese filtro rojo y me llamaba la atención. Y ahora entiendo que es Dios que nos ve a través del filtro rojo. O sea, cuando Dios te ve a través del filtro rojo, ¿sabes cómo te ve? Blanco. Dios te ve a través del filtro rojo y te ve puro, aunque no seas puro. Y eso es lo que hace Dios para poder acercarte a vos. Porque si no, no se podría acercar porque le daría asco.
pero la sangre de Cristo tiene ese efecto. Por eso podemos decir con el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, pero no porque podemos, no porque estemos fuertes, sino por medio de aquel que nos amó. No en nuestras propias fuerzas, sino porque Él nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la buena noticia es que nada puede separarte. Capaz que alguien necesita escuchar esto hoy. Puedo decir, no, pero yo tengo miedo de irme tras algo, tengo miedo de apartarme, tengo miedo que el mundo me llame, tengo miedo de hacer algo que Dios no pueda perdonar. Él es poderoso para tenerte siempre cubierto. Él es poderoso para presentarte santo y sin mancha en el día de su venida. Él es poderoso para mantenerte limpio, aunque no lo seas. Él es poderoso para asegurarse que tu presencia sea siempre su presencia. Y que su presencia sea siempre tu presencia. Y que Él siempre esté donde vos estás. Me acuerdo cuando María se apartó. Ahora ella entiende, se apartó porque Dios tenía un propósito con eso en ese momento. Pero ella no sabía en ese momento. Decía, me quiero escapar de Dios. Y no se podía escapar. Subía a un árbol, salía a bailar de repente y subía a un árbol. Digo, un auto. Subía a un auto. Y de repente apareció un pastor en una radio. De una radio rarísima, apareció un pastor hablándole. Y me dice, todo el tiempo me quería ir, pero Dios no me dejaba irme. Y yo estaba haciendo cualquier cosa y veía a Dios que estaba atrás mío todo el tiempo persiguiéndome. Y la palabra se cumple que dice que ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de vuestra vida y en la casa de Jehová morarán por largos días. Así que, porque sos redimido por el Espíritu Santo, porque sos continuamente lavado por la sangre de Cristo y tus ropas emblanquecidas por el filtro rojo de la sangre del Cordero, por eso el Señor te sella con su Espíritu Santo y dice, mío eres tú. Y por eso podemos decir que Él va con nosotros eternamente y para siempre. Por lo cual somos una nación santa. Y vamos a entrar ahora en eso. ¿Qué quiere decir que somos una nación santa? ¿Qué quiere decir nación santa? Quiere decir que somos una nación que no está tocada por el pecado. Y alguno dirá, bueno, pero qué mentira eso, ¿no? No, pero es la verdad. Porque hemos sido redimidos, hemos sido continuamente también lavados y somos continuamente lavados. Fíjense que eso es presente. Somos constantemente santificados y eso es presente. ¿Y cómo se manifiesta eso? Se manifiesta a través del arrepentimiento. Digan conmigo, arrepentimiento. Y te digo, si vos estás bien con Dios, vas a estar viviendo en arrepentimiento continuo. Si no estás bien con Dios, tu corazón se va a endurecer. ¿Cuál es el momento más difícil para un creyente en la vida cristiana? Es el momento en donde vas culto tras culto y Dios te habla palabra, pero vos has endurecido el corazón y ya no te entran las balas. Ese es el momento más difícil, cuando vos sabés que lo que están diciendo es para vos, pero no haces nada al respecto. ¿Y cuál es el problema con ir constantemente y exponerse a Dios y al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te hable a través de la palabra, de un pastor o de quien sea y no hacer nada al respecto? Que uno se endurece cada vez más. Y cuando más te endureces, más difícil es volver a estar blando. Cuanto más te enfrías, más difícil es calentarte. Los grandes pecados no pasan de la noche a la mañana, son deslizamientos diarios por un tiempo largo. Entonces uno tiene que estar siempre dispuesto a arrepentirse. No importa que sientas que no puedes hacer lo que Dios te pide que hagas. No importa. Hoy simplemente puedes decir, Señor, por lo menos déjame pedirte perdón por esto. Solamente déjame pedirte perdón. Primera de Juan 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado.
¿Qué es la luz? ¿Qué es andar en luz? ¿Qué es andar en luz? Primero estar en contacto con Dios, ¿no? Dios es luz. Él es la luz. Él es la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, Él es luz. Y cuando estamos cerca de Dios, estamos en la luz. Si andamos en luz, quiere decir que andamos cerca de Dios. Pero, ¿qué quiere decir desde el punto de vista del carácter de una persona estar en luz? Quiere decir ser transparente. Ser transparente. Quiere decir que todo lo que soy no está oculto para los demás. No importa qué tan malo sea. Nosotros aprendimos en la iglesia de Ken Mattox el valor de la transparencia. Me acuerdo que lo aprendimos de una forma rarísima porque nos hicieron ir una vez a un encuentro y en el encuentro la gente confesaba sus pecados en voz alta y lo que escuchamos fue terrible, terrible. La gente pasaba y decía unas cosas que nosotros decíamos, ¿cómo puede esta gente ser creyente? ¿Cómo pueden ir a la iglesia? Pero después yo llegué a mi casa y dije, bueno, pero si estos dijeron todo lo que dijeron, yo puedo decir lo mío también. Yo puedo contar lo mío, no es tan grave. Ellos están diciendo, o sea, pero contaban cosas escabrosas, terribles. Pero no eran historias de antes de convertirse, eran historias de ahora. Tipos confesaban sus pecados. Yo dije, bueno, pero si están confesando sus pecados, yo también puedo confesar los míos. Y me empecé a abrir. ¿Y saben cuál es la maravilla de empezar a abrirse? Que el diablo, ¿saben dónde habita? El diablo habita en los lugares oscuros. El diablo está encerrado en la oscuridad, agarrado con fuerza, con sus garras, de los lugares oscuros y escabrosos de nuestro corazón. Todo pecado no confesado, toda cosa no abierta, no está a la luz. Y cuando no está a la luz no puede ser limpiado por la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo está atada a la luz. O sea, viene por la luz porque Dios mismo pone su sello y ese sello es luz. Es más, la sangre de Cristo en lo espiritual debe verse como luz. Es en el fondo luz. No es como... ¿Vieron que... No sé si alguna vez pintaron, pero cuando uno pinta, y eso es la pintura física, cuanto más colores vos le agregás a una pintura, la pintura se va oscureciendo. Pero cuando vos ponés haces de luz juntos, cuanto más colores hay, más tiende al blanco la luz. No importan los colores que sean. Más tiende al blanco la luz. O sea, si vos empezás a mezclar colores, más se va haciendo blanca la luz. Porque la oscuridad es en el fondo, en la luz, es ausencia de luz. O sea que cuanto menos luz hay, más oscuro. Pero cuando más luz hay, aunque sean distintos colores, más... Y yo pienso eso, que la sangre, si bien en lo físico es roja opaca, en lo espiritual es rojo luz la sangre. Y trae la luz. Trae iluminación la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es menor. Trae protección como trajo al pueblo de Israel, porque ustedes se acuerdan que en las casas de los israelitas en Egipto, cuando iba a pasar el ángel de la muerte, el destructor, esa noche para matar a todos los primogénitos de Egipto, el pueblo de Israel fue comandado a poner sangre en los dinteles de las puertas. Y esa sangre puesta con fe sobre las casas, y las casas tenemos que pensar que somos nosotros. Cada uno de nosotros es una casa de Dios. Entonces, si la sangre está sobre la casa, el destructor pasa, pero no puede tocar a ninguno de sus primogénitos. O sea que no puede tocar tu vida. Y no puede tocar la vida de tu familia tampoco. Y vos dirás, bueno, pero entonces, ¿por qué la tocó? La tocó, pero no la matará. Y eso que tocó será para bien, no será para destrucción, será para bendición. Porque algunos dicen, bueno, pero el diablo está tocando cosas. Bueno, pero ahora sabes. ¿El diablo tocó a Job? Sí, pero no lo mató. Y Dios le restauró todo. Job necesitaba eso para... Pero bueno, eso es otro día, eso es otra prédica. Ahora, ¿cómo caminás en la luz para recibir una limpieza tan maravillosa? Soy transparente, confieso mis pecados, recibo su perdón constantemente. Cuando lo hacemos de acuerdo con las Escrituras, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Hay un flujo ininterrumpido del poder limpiador de Dios en Cristo Jesús. Cuando te mira, no ve pecado, ve santidad.
Ve la santidad de su Hijo, ve la sangre de Cristo limpiándote y estás limpio, completamente puro. La sangre del Cordero te hace puro a los ojos de Dios y es como si nunca hubieras pecado. Porque sos redimido por la sangre del Cordero, sos santificado por el agua, por el lavamiento y la regeneración del agua por la palabra. Y por eso, si te santificás, y si estás en ese perdón constante, serás un instrumento que útil para la honra a Dios. Entonces empezamos a ver que la salvación no es en un vacío. Decirlo que está al lado tuyo. Dios no me salvó en un vacío. Y vos decís, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué acabo de decir? Dios me salvó para algo. Dios te salvó para algo. O sea, Dios no te salvó para nada. Cuando Dios hace algo, siempre tiene una razón. Dios no lo hizo para que te sientas bien con vos mismo. No lo hizo solamente para dejarte así como estás. Él te ama así como sos. No te confundas. No tenés que hacer nada para agradarle más a Dios. Ya le agradás un 100% en Cristo. No hay nada que tengas que hacer para que Él te ame más. Tampoco podés hacer nada para que Él te ame menos. No hay ningún pecado. Por eso la palabra dice que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ningún pecado, nada que haya hecho en el pasado puede, o en el futuro que haga, puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, no hay nada que tenga que demostrar ni para arriba ni para abajo. No hay nada bueno ni nada malo que pueda hacer para que Él me ame más. Ahora, quiero decirte algo. Él me ama y te ama demasiado para dejarte así como estás. Y vos dirás, bueno, pero yo ya llegué, yo estoy acá, ya. Alguno dice, bueno, pero yo estoy grande, ya viví los 80, viví los 90, los 2000 había algo, y bueno, y ahora estoy acá y sigo igual, y qué sé yo, y no espero demasiado. Bueno, quiero decirte, hay más. Dios tiene más para vos. Dios tiene más. Vos decís, no puede haber más porque yo ya creo que di todo, no tengo más fuerzas. Prepárate porque Dios tiene más. Y Dios va a hacer más. Segunda de Timoteo 2, versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, segunda de Timoteo 2, 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil, digan conmigo, útil. ¿Qué es útil? Bueno para ser usado por Dios. Acuérdense que Dios le dice a uno siervo inútil, en una parábola, o siervos inútiles, siervo útil. El profeta Isaías en el día de la muerte, el año de la muerte del rey Usías, en Isaías 6, oró y dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, ¿no? Quiero ser útil. Y qué bueno poder decir al Señor, Señor, quiero ser útil. Esa oración puede cambiar tu vida. Cambiar la oración de Señor, bendecime o dame esto, dame lo otro, a Señor, usame, estoy a disposición tuya, puede cambiar tu vida. Vos decís, ¿una oración puede cambiar mi vida? Sí, una oración puede cambiar tu vida. Si vos empezás a orar en esa dirección, Señor, usame, dame oportunidades de mostrarte mi utilidad, porque sé que vos no me salvaste para nada, me salvaste para muchas cosas. Entonces, dame la posibilidad de mostrarte mi utilidad, el Señor lo va a hacer. Acordate de esto. Te lo cuento por experiencia propia. El día que alguien me dijo esto, una vez alguien me dijo esto, me dijo, empezá a cambiar tu oración, ya no pidas más por tus cosas. Decile, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, usame, quiero ser útil para vos. Y eso cambió mi vida porque el Señor me empezó a usar. Y cuando el Señor te empieza a usar, alguno dirá, bueno, ¿qué pasa ahí? Y pasa que te empiezas a dar cuenta que los problemas que antes eran terribles ya no son más terribles. Las cosas que te aquejaban, las cosas que te preocupaban, empiezan a dejar lugar a los problemas de otros, las cosas de otros, ¿no? Uno empieza a ser usado por Dios y empieza a darse cuenta que, bueno, Dios está haciendo algo y empieza a ser feliz a pesar de las cosas. ¿Por qué? Porque empieza a salir de uno, a salir de su propio ombligo, a salir del ostracismo. ¿Qué es ostracismo?
ser como una ostra, ¿no? Ser como la perla adentro de una ostra, ¿no? Estoy metido en mis propios pensamientos, en mis propios razonamientos y esclavo de mi propia vida. El Señor quiere sacarte de eso. Cuando el Señor quiere usarte y te empieza a usar, ya empiezas a ser feliz porque estás hecho para eso. El Señor te hizo para eso. Y Él no te va a recordar más tus pecados porque cada pecado es olvidado. Ahora, así como les decía recién, que estamos rociados por la sangre y la muerte no te puede tocar, quiero decirte que todos tenemos en nuestra vida que cerrar la puerta y aplicar la sangre. Si vos me preguntás, ¿qué tengo que hacer en mi casa hoy? Cerrar la puerta, aplicar la sangre. No dejes la puerta abierta. No dejes la puerta al mal en tu vida abierta. Cerrá la puerta, aplica la sangre. Decía que está al lado tuyo, cerrá la puerta, aplica la sangre. ¿Vieron en esta canción que cantaba Pamela recién? Estoy asombrado porque las canciones que cantaron, nosotros no las planificamos antes, pero son todas se tratan sobre la prédica y la prédica se trata sobre las canciones y no nos hablamos antes, ¿no? Pero Pamela estaba hablando y hay una canción que dice despierta mi alma, ¿no? ¿Y por qué uno dice despierta mi alma? Porque uno le da órdenes a su alma. Uno le puede hablar a su pensamiento, a su alma. Está bueno, es saludable eso, que uno se hable a sí mismo de alguna forma, ¿no? Es espiritual, está bueno. A veces el alma no responde y tenemos que hablarle. Tenemos que, no digo hacer cosas locas, ¿no? De irnos a ir hablando por la calle solos, pero yo hacía eso antes, ¿eh? Cuando estaba loco hablaba solo por la calle. Es más, una vez un tipo me dijo, Felipe, estoy preocupado por vos, te vi solo hablando por la calle. Claro, estaba en mi peor momento, ya medio loco, y le dije, no, iba ensayando una conversación. Y la verdad, ni me acordaba, no sabía cuándo me había visto. El tipo, yo hablaba solo por la calle. Pero no les digo eso, digo que en algún momento hay que decir, alma mía despierta, alma mía alaba a Jehová. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien sana tus dolencias, es el que te libra de iniquidad, el que te corona de favores y misericordias. Y eso es el salmista ordenándose a su alma que alabe al Señor, ¿no? Y bueno, y esto hace que cerremos la puerta, apliquemos la sangre, que podamos estar listos para ejercer el sacerdocio. Digan conmigo sacerdocio. Sacerdocio. Y eso quiere decir que somos real sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? A ver si alguien sabe. ¿Qué es un sacerdote? No dice un cura, no. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que puede presentarse delante de Dios y puede presentarse en favor de otros delante de Dios y ser un canal, como una especie de conector entre Dios y otras personas. La palabra dice que Él nos encargó, por cuanto nos dio reconciliación, Él nos encargó a nosotros también la palabra de la reconciliación. O sea, Él lo que te lo dio para que se los des a otros. Esa es una gran verdad espiritual. No es para que te lo quedes. Todo lo que el Señor te lo dio para que se lo des a otros. Por eso te digo que el Señor no te salva en un vacío donde vos estás solo. El Señor te salva para que vos extiendas hacia otros lo que Él te ha dado. De gracia te dio, de gracia recibiste, de gracia das, ¿no? El Señor lo que te da es para que lo pases. Ahora, eso quiere decir que vos tenés que estar capacitado para entrar con denuedo o con osadía, buena palabra, o con coraje a la presencia de Dios. A ver, lo primero que quiero decirte es, Dios no te rechaza, Dios te está esperando en este momento. Vos podés presentarte ahora en la presencia de Dios y Dios no tiene ningún temor, porque ya te dije, te ve a través del filtro de la sangre de Cristo, con lo cual Dios te está invitando. De hecho, una de las manifestaciones que se dio en la crucifixión, ustedes se acuerdan, fue que el velo del templo fue rasgado
Y el velo del templo, ¿saben qué era? Era el velo que conectaba con el lugar santísimo y que solo podía ser traspasado por un sumo sacerdote una vez por año para llevar los pecados del pueblo. Y además el tipo tenía que ir en santidad, porque si no estaba en santidad se podía morir ahí, porque la gloria de Dios lo mataba. Y si él estaba ahí en pecado y se moría, habían que sacarlo de ahí. Y la forma de sacarlo es lo ataban con una cuerda, con unas campanas, y si el tipo se moría, escuchaban que se había muerto y lo sacaban del lugar santísimo. Ahora, la sangre de Jesús hace que esto haya sido cambiado completamente. ¿Sabes cómo es ahora esto? Esto es así. Esto es, vos sos el sumo sacerdote y tenés la cuerda, pero vos no te vas a morir porque estás completamente redimido y limpio por la sangre de Cristo, con lo cual los que te pusieron la cuerda son los que vos tenés que traer desde afuera para adentro. Vos podés llevar a otros. Los que estaban ahí para sacarte de la presencia de Dios son los que vos tenés que meter adentro. Porque sos vos, no el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que ese es Jesús. No sos el sumo sacerdote de aquel tiempo, pero sos un sacerdote de este tiempo. Decía que está al lado tuyo, yo soy sacerdote de este tiempo. Hebreos 10, versículo 19, dice esto. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que entramos y también llevamos con nosotros a los que están con nosotros. ¿Y sabés cuál es la maravilla de cuando estás en la presencia de Dios? Podés pedir lo que sea y Dios te lo concede. Yo aprendí esto. No hay que andar tirando oraciones por la calle al aire. No sirve para nada eso. Dios en su misericordia te puede dar eso, pero es importante entrar en la presencia de Dios, acercarte confiadamente. Y una vez que estás en la gloria de Dios y te paraste en la gloria de Dios, es el momento de pedir. Y en ese momento Dios te da todas las cosas. Pero tenés que hacer el proceso, tenés que acercarte confiadamente, en plena certidumbre de fe, sabiendo que sos purificado y que estás lavado por el agua y que estás limpio. Y ahí, cuando estás parado en la gloria de Dios, podés pedir cualquier cosa y el Señor te va a dar todo. ¿Por qué? Porque estás reconciliado con Dios, continuamente limpio, santificado, perfeccionado, has pasado de muerte a vida y podés venir con valentía ante el trono del Dios Todopoderoso y pedir lo que necesites y Él te lo va a dar. Juan 16, y termino con esto. Si quieren los músicos ir subiendo, pueden subir todos. Juan 16, 25 dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ahora, todo esto, el ser pueblo adquirido por Dios, rescatado, paga un rescate, ¿no? El ser una nación santa, el ser un linaje escogido, el ser un real sacerdocio, todo eso ¿para qué es? Es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como Ernesto estaba orando, hoy antes que también me di cuenta, Ernesto oraba y decía, Señor, que podamos, en esto en que hemos sido llamados, podamos también anunciar tus virtudes, hacer, ¿no? Señor, vos no nos salvás para nada, nos salvás para algo, para anunciar las virtudes
tuyas, que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Así que Jesús dio su vida para salvarte, pero también para salvar a otros. Así que salgamos afuera de nosotros mismos, salgamos afuera de nuestras vidas, vayamos a las vidas de otros, cerremos la puerta nuestra, pero abramos la puerta de los demás. Cerremos la nuestra y dejemos de vagar en nuestros pensamientos y vayamos y entremos al propósito, salgamos afuera. Hebreos 13, versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué hacemos? Salimos de la casa, cerramos la puerta, pintamos el techo con sangre, pero salimos de la casa. Jesús salió de la puerta. Deja tu casa bien protegida, pero no te preocupes más de tu casa, Dios la cuida. No te preocupes más de tu vida, Dios la cuida. La sangre está puesta, la puerta está cerrada. Nadie va a entrar, no te preocupes, pero tenés que salir. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Salgamos afuera, decí conmigo, salgamos afuera. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esta vida no es nuestro objetivo. Es verdad que Dios quiere que te vaya bien acá, no quiere que te vaya mal, pero siempre y cuando vos no consideres esto como el lugar último, que vos sepas que sos un peregrino, que sos un extranjero en este país, que sos un ciudadano del cielo en este mundo, que sos alguien que no está acá para simplemente recoger los beneficios de este país ni de esta economía, sino que estás aquí ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable por medio de su sangre preciosa, la cual no con oro ni plata, sino por la sangre preciosa de Cristo fue derramada para comprarte y hacerte una persona sin mancha delante de Dios, el cual te dará todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que te han sido dadas por su divino poder para que puedas vivir una vida feliz. Y esa es la palabra, feliz, bendecida, bienaventurada, buena ventura, buena suerte. Buena suerte. Y nosotros no creemos en la suerte, pero creemos en la gracia de Dios, que los demás decodifican como buena suerte. Pero para nosotros no es suerte, porque no hay azar, sino que es la buena ventura de Dios. Bienaventurados los mansos, los humildes, los que lloran, los que creen que están en bancarrota espiritual, los que no creen que son buenos. Bienaventurados aquellos que no se creen nada, que no se creen más ni menos que lo que son. Bienaventurados todos aquellos que claman al Señor, porque Él los escuchará.